Y bueno, a partir de hoy se puede contestar el examen y algunos de los aspectos que hemos podido ver durante el transcurso de estas clases van a poder ser expuestos, ustedes van a poder demostrar lo que han estado aprendiendo y esperemos de que todo este diplomado de gestión pública les sea de utilidad en el futuro para sus futuros trabajos, para sus futuros retos. Y sin más preámbulo, nos abocamos al tema del día de hoy, que trata sobre control gubernamental. En este diplomado, en este curso, hemos visto varios sistemas administrativos. Acuérdense que en estas 6 clases vamos a ver sistemas administrativos de la administración pública. Ya hemos visto la primera clase, modernización, la segunda, planeamiento estratégico, la tercera, presupuesto y también programación multianual de inversiones. La clase anterior hemos visto el sistema de abastecimiento y hoy día nos toca un sistema de control gubernamental, que es uno de los sistemas administrativos, por cierto, más antiguos que tiene nuestro país, ¿no? O sea, dentro de todo, y uno preguntará o indagará, presupuesto propiamente dicho, ¿no? Presupuesto del Estado tenemos a partir de la República, ¿no? Si mal no recuerdo, el primer presidente que aprobó un presupuesto público en la República del Perú fue el general Ramón Castilla, ¿no? Uno de los presidentes del siglo XIX. Ahí empieza el presupuesto público porque hasta ese momento teníamos una economía de déficit presupuestal, ¿no? Y el tema de control tiene una tradición colonial que justamente vamos a poder apreciar a continuación. Y como ya les comentaba, siempre es bueno introducirnos a los temas con alguna temática que pueda ser de utilidad y que nos pueda servir en el aprendizaje y conceptos que vamos a emplear, ¿no? Entonces presentamos esta clase con una fábula muy antigua que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Eh, que se llama el niño ladrón y su madre, ¿no? ¿Ya? ¿De qué trata la fábula? Pues este era un niño que tenía como costumbre hurtar diferentes bienes de sus compañeros en el colegio, ¿no? Se llevaba un útil escolar, se llevaba un borrador, un lapicero, un cuaderno, un libro, y siempre se lo enseñaba a su mamá, ¿no? Le enseñaba a su mamá y su mamá no lo reprendía, ¿no? Toleraba o se hacía la vista gorda, pero de una u otra forma no corregía a el pequeño niño que se había estado habituando a ese tipo de acciones, ¿no? Pasa el tiempo y ya no continúa robando útiles, ¿no? Sino que empieza a hacer otro tipo de hurtos, ¿no? Empieza a robarse dinero, empieza a robarse aspectos o utensilios de más valor, y finalmente con el tiempo ya adulto se transforma en un peligroso ladrón, ¿no? Y comete un crimen muy grave, la historia lo cuenta así, por lo cual es condenado a muerte, ¿no? Es condenado a muerte y va a ser ejecutado. En el juicio de condena está presente su mamá, y su mamá está llorando, avergonzada, ¿no? Ante la concurrencia. Y él antes de ser ejecutado pide un último deseo, ¿no? Por favor, quiero un último deseo, quiero decirle algo a mi mamá, dice, ¿no? Entonces, la madre se acerca acongojada a escuchar lo que le quiere decir el hijo, y en vez de hablarle y contarle algo, como es lo que esperaba, el hombre le arranca el lóbulo de la oreja a la mamá, ¿no? Entonces la mamá espantada retrocede y reprochándole le dice, aprovechas tus últimos minutos de vida para hacerme daño. ¿Qué te pasa? ¿No? Y él, a su vez, también tiene un reclamo, ¿no? Le dice a su mamá, si tú me hubieras corregido a tiempo, si tú me hubieras dicho que hay cosas que no debo hacer de ninguna manera, yo no estaría en esta situación ya por acabar mi vida, ¿no? Entonces, lo que nos deja la moraleja de este cuento es la importancia del control, ¿no? De la supervisión, de la corrección, siempre van a haber desviaciones, ¿no? En el hogar, en la sociedad,
pero el control es sumamente importante para poder evitar, ¿no? Que estas situaciones, estos malos hábitos se magnifiquen, ¿no? Y sobre todo para prevenirlos. Nosotros vivimos, no solamente el Perú, sino la mayoría de países de Sudamérica, una realidad donde la corrupción es uno de los temas más dominantes, ¿no? Y por corrupción, ¿qué entendemos? Pues por corrupción entendemos es el uso de recursos públicos para fines privados, ¿no? O fines que no son públicos, ¿no? Este, los diferentes tipos de corrupción que lo podemos detallar en otro ambiente tienen que ver con malversación de fondos, tienen que ver con concertación de recursos, tráfico de influencias, sobornos, coimas, toda esa temática delictiva, ¿no? Porque es sancionada penalmente, es un delito, forma parte de la realidad de la gestión pública, ¿no? O sea, las personas con las que hemos estado hablando, Stuart, Fernando, Wilfredo, no sé si me olvido de alguien más, siempre hemos mencionado que de alguna forma escuchamos o conocemos algún caso de corrupción, ¿no? Pequeña corrupción o gran corrupción, sea lo que sea, es algo muy recurrente en nuestro país, ¿no? Entonces, una de las razones que se pretende señalar como causantes es el inadecuado control gubernamental, ¿no? Que ha logrado, que no ha sido exitoso en el posicionamiento de la corrupción a nivel nacional, no solamente, o sea, estamos hablando del gobierno nacional, si estamos hablando de los gobiernos locales, gobiernos regionales, la corrupción prácticamente es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y digamos que nuestro deber es prevenirla y evitar que siga perjudicándonos, porque uno dice, bueno, la corrupción, y hay un debate también que no lo voy a tocar ahora, señalan de que dentro del camino de la ineficiencia la corrupción puede ser vista también como un camino de la eficiencia, ¿no? Porque corrompiendo, de repente los servicios empiezan a moverse. Esta es una visión desfasada, ¿no? De la corrupción que se justificaba hace varios años en países en vías de desarrollo, ¿no? Los países en vías de desarrollo tienen una tan mala administración pública que la única forma de avanzar en ellos es corrompiendo, ¿no? Ahora, ese concepto ya ha sido dejado de lado porque efectivamente ya hay un nivel de desarrollo en cada uno de nuestros países que tranquilamente podría superar la corrupción. Es un tema más de cultura, más de controles, más de sanciones, que todavía no logran erradicar este fenómeno lamentable en nuestro país y en toda Latinoamérica. ¿Y por qué les he comentado que es sumamente antiguo? Porque el control gubernamental, incluso uno podría remontarse al incanato, ¿no? Con las salvedades del caso, ¿no? Porque siempre en historia uno tiene que evitar trasladar realidades actuales al pasado, ¿no? En la organización Inca existían visitadores, existían vigilantes que trataban de corregir o detectar actos indebidos, ¿no? O prohibidos por parte de los funcionarios de la organización, ¿no? Los famosos Tucuy Ricuy tenían ese encargo, eran como vigilantes anónimos que rendían cuenta a la administración del Cusco sobre actos de mala gestión o actos indebidos por parte de los encargados de la administración de la organización, ¿no? Eso es en el incanato. Y en el virreinato, el virreinato tenía un aparato de control. Seguramente no hemos escuchado hablar mucho de estos tribunales, pero España había instaurado un tribunal de cuentas. ¿Y cuál era el objeto principal del tribunal de cuentas, me dirá, profesor? Bueno, el tribunal de cuentas hacía una especie de auditoría a la gestión de los virreyes, sea los virreyes de la Nueva España, de México, sea el virrey del Perú, sea los capitanes de las capitanías generales de Nueva Granada, de Santiago, de Chile, entre otras, se hacía una auditoría a la gestión del gobernante. ¿Y en qué consistía? En un juicio de residencia.
Cuando acababa su gestión, estos virreyes o gobernantes que venían de España tenían que pasar un expediente o un juicio de residencia en el cual se le auditaba sobre las gestiones que habían realizado durante todo ese tiempo. Es por eso que mm, seguramente escucharán, si indagan un poco más, los virreyes eran muy meticulosos en preparar un expediente de residencia antes de salir del país, ¿no? O del virreinato en este caso, ¿no? Porque después iban a tener que apersonarse a un tribunal que los iba a cuestionar. Hubo una cantidad interesante de virreyes que recibieron sanciones. Las sanciones son de cárcel, ¿no? Cuando no lograban superar este juicio de residencia, ¿no? Entonces vemos que desde ese tiempo, era una preocupación el control gubernamental, el control de la gestión pública, ¿no? Porque finalmente los virreyes eran una especie de funcionarios del Estado, eran encargados de la gestión de recursos en una colonia, ¿no? Entonces, por ende, tenían que rendir cuentas a su reino. Entonces, para eso funcionaba, en este caso, el control real, habríamos en ese caso, ¿no? Bueno, seguimos entonces avanzando luego de este pequeño paréntesis en nuestro tema del día de hoy. Y vamos un poco identificando las raíces constitucionales del Sistema Nacional de Control. Primer tema, el control gubernamental es un sistema. Como muchos sistemas de la administración pública, es un sistema más, su sistema administrativo, pero tiene un detalle que no tienen quizás los otros sistemas, ¿no? Que tiene reconocimiento constitucional, ¿no? Profesor, ¿y eso cómo es? Les explico. La Constitución, nuestra Constitución de 1993, tiene una parte de organicidad u orgánica, ¿no? O sea, tiene las normas, tiene, digamos, los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, es una lista de derechos, ¿no? Respecto de los cuales nosotros podemos identificar si es que hay alguna acción que afecta a nuestro derecho, pero también tiene una parte de organización del gobierno y del Estado. Ahí en la Constitución se señala cuáles son los poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Y también se señalan una serie de órganos que no están inmersos dentro de estos poderes propiamente dichos, no están en el gobierno nacional, sino que tienen un reconocimiento constitucional aparte, ¿no? Son órganos importantes que han sido creados en la Constitución de 1993 y que lideran aspectos del gobierno de suma importancia. Por ejemplo, está la Defensoría del Pueblo, está el Banco Central de Reserva, ¿no? Está la Superintendencia de Banca y Seguros, está el Ministerio Público, entre otras entidades. Y una de estas entidades que tiene rango constitucional, o sea que es un organismo constitucionalmente autónomo, es la Contraloría General de la República, ¿ya? La Contraloría General de la República es un ente que tiene rango constitucional. ¿Y cómo es eso, profesor? Bueno, les cuento. Cuando hay un ente con rango constitucional, su ley de creación o su ley de desarrollo, la Constitución están reconocidos, pero requieren una ley de desarrollo que señale sus funciones, su organización, lo que realiza, se aprueba con ley orgánica. Y profesor, ¿qué cosa es una ley orgánica? Es una ley que tiene una votación calificada por parte del Congreso, o sea, se aprueba con 2/3, ya no por mayoría simple, sino se requiere 2/3, o sea, divide el Congreso en tres y las dos partes principales mínimamente tienen que llegar a esa votación, o sea, tengo que reunir los 2/3 de votación de las personas que están asistiendo a votar, ¿no? Entonces, esa es la exigencia de la ley orgánica. ¿Y por qué se pide una ley orgánica? Porque efectivamente el Congreso, como es un ente que concentra diferentes partidos, para yo llegar a un acuerdo de votación de ley orgánica, requiero concertar, requiero coordinar con personas, con congresistas que no son de mi partido, ¿no? Entonces se requiere un amplio consenso, ¿no? Esa es la práctica
que se entiende que en el Congreso exigen las votaciones calificadas, ¿no? Entonces, recapitulando, la Contraloría es reconocida en la Constitución como un organismo constitucionalmente autónomo. El artículo 82 habla de la autonomía de la Contraloría, que tiene una autonomía no solamente técnica, económica, sino también tiene el rango de organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? ¿Cuál es el principal trabajo de la Contraloría según la Constitución? Bueno, ellos participan en la elaboración de la Cuenta General de la República, que es así como un estado general, ¿no? Contable, ¿no? Del Estado, ¿no? Entonces, ellos participan en su elaboración. ¿Quién designa al Contralor? Bueno, según el artículo 101, designa al Contralor la Comisión Permanente del Congreso, que es una especie de mini Congreso que se reúne sobre todo cuando están en periodos de receso parlamentario, como por ejemplo, que hemos estado en un periodo de receso, ¿no? Y que de alguna manera siguen asumiendo los roles que le corresponden al Congreso con una pequeña representación. Y en el caso de la Constitución, se señala que es la Comisión Permanente quien designa al Contralor. Hace poco hemos sido testigos de un intento por parte de la presidenta Dina Boluarte de designar a un nuevo Contralor. Hace unos meses se presentaron varios candidatos, fueron evaluados por la Comisión Permanente y no fueron aceptados, ¿no? Uno de ellos, si mal no recuerdo, se apellidaba Cartolín, que era el representante de la presidencia de la República, no fue calificado, no fue admitido, y en cambio sí se aprobó una modificación de ley orgánica en el cual se facultaba que el Contralor tenía que seguir en el cargo hasta que se designe a su titular. Entonces, de alguna forma se le da un plazo adicional de gestión al Contralor actual general de la República, cuyo nombre es Nelson Schack, ¿no? ¿Qué más tiene la Contraloría General de la República a su cargo? Pues tiene iniciativa en la formación de leyes. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, el Contralor o la Contraloría puede presentar directamente al Congreso un proyecto de ley. ¿Y cuál es el problema con eso? Que no todas las entidades, no todos pueden hacer eso. O sea, eso se llama iniciativa de leyes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos proponer una ley al Congreso, tendríamos que juntar 5.000 firmas aproximadamente, ¿no? Para presentar nada más el proyecto al Congreso. Y el Congreso, dentro de su facultad, puede no aprobarlo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean lo restringido que es la iniciativa legislativa de de otras entidades. Pero el Contralor sí la tiene, ¿ya? Entonces, de acuerdo al 107 sí la tiene. Ahora, ¿qué otros roles tiene? De acuerdo al 155 de la Constitución, el Contralor integra la comisión que designa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, un ente muy importante que designa, entre otros, a los jueces, a los fiscales, pero también designa al jefe de la RENIEC, al jefe del OMPE, que justamente, ustedes vean las noticias, están en proceso de ratificación. Hace poco, me parece que ayer o hoy día, la Junta Nacional de Justicia, que es designada por la comisión especial que integra también el Contralor, estaba seleccionando, pues, o estaba viendo la ratificación de la jefa de RENIEC, así como del jefe de la OMPE, ¿no? Al jefe de la OMPE no le ha dado la ratificación, pero a la jefa de RENIEC sí. ¿Ya? Entonces, también, ojo, la Contraloría tiene presencia en gobiernos regionales y las municipalidades, donde estos entes también tienen que rendir cuentas a esta entidad pública, ¿ya? Seguimos entonces con nuestra exposición. Y como les comentaba, el desarrollo legal de un organismo constitucionalmente autónomo se hace con ley orgánica. Es por eso que la Contraloría tiene su ley orgánica. La ley 27785 es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Que regula el Sistema Nacional de Control, ¿no? Y lo define como un sistema que tiene como objeto la supervisión correcta, útil, eficiente, económica y transparente de los bienes y recursos públicos, ¿no? Y el ejercicio de la función de los servidores públicos. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación del Sistema Nacional de Control?
Pues es que se utilicen correctamente los recursos y bienes públicos, ¿no? Que no se desperdicien, ¿no? Que sean empleados para lo cual fueron asignados. Hablábamos la clase anterior o hace un par de clases del sistema de presupuesto. En la ley de presupuesto aparecen diferentes recursos con un fin, ¿no? Expresamente a veces, ¿no? ¿Sabes qué? Te estoy autorizando al Ministerio de Salud para que implemente, compre equipamiento, implemente un hospital. Entonces, todos esos son encargos con fines que tiene que cumplir, por ejemplo, el Ministerio de Salud, si es el encargado, ¿no? Entonces, el control gubernamental se encarga de eso, de supervisar que estos bienes y servicios que tienen un fin, ¿no? No han sido asignados de manera general, sino tienen un fin, sobre todo inversiones, se destinen para tal efecto, ¿no? Así también se audita el ejercicio de la función de los servidores y funcionarios públicos, ¿ya? La Contraloría General queda como un órgano rector, pues es el órgano principal, es el órgano formulador de este Sistema Nacional de Control. Tiene para tal efecto autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. ¿Ya? Eso es lo que podemos avanzar ahorita de la ley. En cuanto a los principios de control gubernamental, son muchos, ¿ya? Pero así como cuando vimos el caso del Sistema Nacional de Presupuesto, vamos a hablar un poquito de los principios que caracterizan al control gubernamental. La universalidad es el primero, que involucra que todos los actos de gestión de recursos y bienes públicos son susceptibles de auditoría, ¿ya? Nadie se salva. El acto que realiza pues el presidente o el alcalde de un distrito de Cusco va a ser tan auditado o debería ser tan auditado como la gestión pública del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, ambas realidades tienen que ser auditadas. Entonces, el control gubernamental parte de esa premisa, que todos los actos de gestión pública pueden ser auditados. Tiene también un carácter integral. ¿En qué sentido? En que se abarca toda la actividad de gestión de recursos públicos, ¿no? De manera integral, no por partes, sino se ve de una manera extensa, ¿no? Hay una autonomía funcional, que es un aspecto que quizás vamos a desarrollar mejor en la clase siguiente, y que tiene que ver un poco con las características de cómo opera el control gubernamental. ¿Alguno de ustedes trabaja en un organismo de control institucional? ¿Una OSI? ¿Alguno? Ninguno, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es una OSI? A ver, ¿quién levanta la mano? Nadie. Profesor, órgano de control interno. Muy bien. Gracias, Zoraida. Órgano de control institucional o órgano de control interno. Y Zoraida, ¿tú sabes cómo opera la OSI? ¿El presupuesto de la OSI depende de la entidad donde está o depende de la Contraloría? ¿Sabes? No, No. solamente su función de control nada más en la parte Muy bien, administrativa. muy bien. Gracias, Zoraida. Les cuento un poco, ¿ya? Ahorita, en estos momentos, la Contraloría está cambiando de modelo, ¿no? Es un cambio progresivo que ya se está implementando. Está dejando atrás un modelo y está implementando otro. ¿En qué consistía esto? Bueno, les cuento. La Contraloría es un ente, como ya les he comentado, muy importante, con reconocimiento constitucional, pero cuyo trabajo es tremendamente desbordante y como les he comentado, no se han contado con suficientes resultados hasta la fecha en la lucha contra la corrupción. Entonces, está buscando cambiar de modelo la Contraloría, ¿no? ¿Qué modelo empleaba, profesor? Les cuento. La Contraloría funciona acá en Lima, ¿no? En la capital, y lo que hacía, y que ya va a dejar de hacerlo lentamente, es utilizar un modelo descentralizado con órganos de control institucional o con las OSIs. ¿Qué significa eso? Que cualquier entidad pública o la mayoría de entidades públicas tiene una OSI, un órgano de control institucional, que hace el control gubernamental en la entidad, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un municipio en el Callao,
El Callao supuestamente debe tener su OSI, ¿no? Si tengo una municipalidad en Caballococha, cerca de la frontera con Colombia, también debería tener su OSI. Y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación también tiene sus OSIs. Pero ¿cuál es el tema con esas OSIs? Que los recursos que manejan las OSIs son de la entidad donde están. O sea, por ejemplo, en el Callao, en un municipio que tiene su OSI, se contrata al personal con dinero del municipio, ¿no? No con dinero de la Contraloría, sino que es la misma entidad la que reserva una cantidad de presupuesto para los gastos de operatividad de su OSI, ¿no? Pero ¿qué pasaba con este modelo? Es que en realidad la Contraloría no tenía el control de cómo van no tenía forma de monitorear detalladamente cómo se realizaba el control gubernamental, dependía del jefe de la OSI. Si bien había una injerencia, una intervención en el nombramiento de los jefes de la OSI, la información no era completa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, habría también siempre supuestos en los cuales la OSI optaba por no auditar al director actual, ¿no? Porque obviamente entraría en una especie de conflicto de interés, ¿no? Entonces era ese otro defecto. Ellos actuaban más al pasado, ¿no? A los que estuvieron antes, no al que está actualmente en gestión, que es un concepto que se ha ido erradicando en el tema de control gubernamental, ¿no? Entonces, ahora se va a pasar a un modelo diferente, en el cual la Contraloría va a manejar el presupuesto a nivel nacional de las OSIs, ¿no? Entonces, las OSIs, básicamente, lo que van a hacer las entidades es ceder un espacio para que se instalen las OSIs, ¿no? Es un ambiente donde van ellos, las personas contratadas por la Contraloría, van a trabajar. Pero los bienes, las computadoras, todo ese tipo de insumos ya van a ser contratados o pagados directamente por la Contraloría General de la República. Entonces, este modelo va a hacer que la Contraloría sea, en serio, una entidad que maneje directamente mucho presupuesto a nivel nacional para sus operaciones, ¿no? Entonces, ¿y por qué cito este ejemplo con la autonomía funcional? Porque en el anterior esquema, los auditores, si bien firmaban un contrato con la entidad, yo por ejemplo soy, imagínense, jefe o responsable de la OSI en el Ministerio de Educación, ¿no? Mi contrato CAS era con el Ministerio de Educación, no obstante ello, tenían una dependencia funcional con la Contraloría. ¿Qué significaba? De que para las pautas que yo tenía que hacer, dónde voy a hacer mi trabajo, qué actividades voy a auditar o no, no es resultado de una conversación con el jefe de la entidad, sino es el resultado de una coordinación con la Contraloría General de la República. Entonces, los auditores tienen autonomía funcional, si bien de repente tenían una dependencia administrativa de la entidad donde están, tienen una autonomía funcional porque directamente se remiten a la Contraloría General de la República, ¿ya? El carácter permanente, ¿no? O sea, la gestión, así como la gestión no se detiene, la gestión pública no puede parar, así también el control gubernamental no puede parar, ¿no? Entonces tenemos esa pauta. Requiere el dedicarse al control, tener un conocimiento especializado, ¿no? Uno tiene que saber la metodología, los protocolos para identificar, de ser el caso, observaciones o recomendaciones, y uno tiene que saber de control gubernamental, ¿no? La legalidad es el principio que informa la mayoría de actividades en la administración pública, ¿ya? Y el Sistema Nacional de Control no es la excepción, ¿no? También hay un tema de legalidad. El debido proceso. El debido proceso es una manifestación, es una garantía, es un principio y derecho fundamental, ¿no? Que se expresa en el caso del control gubernamental con el resguardo de las dos instancias, ¿no? O sea, y de la motivación y el derecho al descargo, ¿no? Por ejemplo, a mí, me identifica un hallazgo, ¿no? Yo trabajé en una entidad y me llega una carta, ¿no? Donde dice, señor, ¿sabe qué? Hemos identificado un hallazgo en su gestión, ha administrado dinero y hay una parte que no encontramos, tiene usted que justificarlo, ¿ya? Eso me llega a mí, ¿no? Pero yo tengo el derecho de contestar ese hallazgo, ¿no? De sustentar, oye, ¿sabe qué? Lo que ustedes están identificando no es cierto por tal o cual razón, y justamente en ese ejercicio se da el debido proceso. Ahí se va ya que la sanción
admite una contradicción por parte del acusado o del procesado, ¿no? También los principios de eficiencia que ya vimos ahí en la clase anterior, eficacia y economía. Acuérdense el valor por dinero y la maximización de los resultados en atención a la gestión, ¿no? Que yo puedo hacer de ellos, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta estos principios. Está el de oportunidad, el control o las acciones de control deben ser oportunas, no pueden ser ni 15 años ni 20 años después, no tienen que ser en una fecha aproximada cuando acabó la gestión, pueden ser en simultáneo también o pueden ser previas, ¿ya? Materialidad, siempre se requiere evidencia, sustentos para determinar una responsabilidad de control. Tiene un carácter selectivo porque necesariamente tenemos que priorizar y hacer una muestra para poder abarcar todo el examen a nivel nacional. Hay una presunción de licitud, ¿no? O sea, todo acto que se ve dentro del control gubernamental se presume legal, salvo que haya prueba en contrario. Acceso a la información, como todos, ¿no? La reserva, ¿por qué? Porque cuando uno está en curso de una acción de control, pues obviamente hasta que no se determine la responsabilidad de los involucrados, opta por no hacer mayores declaraciones. Lo mismo con la continuidad, ¿no? Continuidad, como les decía, es un servicio, la gestión pública es permanente, no descansa, entonces también el control gubernamental tampoco puede hacer. Tiene que haber publicidad en las decisiones. Se llama siempre a la participación ciudadana. ¿Por qué, profesor? Porque la mayoría de denuncias parte justamente de posiciones de la ciudadanía, ¿no? Entonces es importante que este principio se conserve. Y finalmente la flexibilidad, porque se pueden identificar hallazgos que después sean rebatidos con el debido proceso y por eso mismo tiene que haber un criterio flexible para el logro de objetivos, ¿no? No siempre va a haber en el control gubernamental un resultado inmediato, sino que va a tener que darse una adecuación a las realidades que les toca visitar, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Se pregunta nuestro pensador de Rodin, ¿qué cosa es el Sistema Nacional de Control? Pues le responde, es el conjunto de órganos de control, normas, métodos, procedimientos destinados a continuar y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada, ¿ya? Entonces, ¿qué te define? Que este Sistema Nacional de Control reconoce la existencia de un ente centralizado, que es la Contraloría, y entes descentralizados, que son los órganos de control institucional, ¿no? Entonces, de esa unión se aprecia que funciona el Sistema Nacional de Control. Ahora vamos a ver un poco los integrantes, ¿no? Del Sistema Nacional de Control. Los integrantes más numerosos son los órganos de control interno o órganos de control institucional, ¿no? Que están prácticamente a nivel nacional, regional y local en todo el país, ¿no? Eh, También está la Contraloría General de la República, que es el ente rector del Sistema Nacional de Control. Y finalmente están las solicitudes de auditoría o SOA, sociedades de auditoría o SOA. ¿Qué pasa con estas sociedades? Bueno, básicamente se abocan a los comentarios y evaluación de los estados financieros, ¿no? Estados ex post normalmente, ¿no? Las sociedades de auditoría hacen ese trabajo, ¿no? Pero para eso tienen que concursar, tienen que presentarse a un concurso público de méritos, y es ahí donde la Contraloría va a seleccionar qué sociedades de auditoría son las mejores para sobre ellas aplicar el Sistema Nacional de Control, ¿ya? ¿Cuáles son las atribuciones de este sistema? Pues bueno, efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión de recursos públicos. Se formulan recomendaciones para la mejora continua, ¿no? Se impulsa indirectamente la modernización y el mejoramiento de la gestión pública. Se promueve la capacitación permanente a los funcionarios y servidores públicos en materia de control, ¿no? Y se exige a los funcionarios la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan. ¿Ya? Entonces, ese es un poquito las atribuciones del Sistema Nacional de Control.
Acá entonces seguimos hablando un poquito del ente rector. La Contraloría es el rector de este sistema nacional, tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, y tiene como misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de la Contraloría? Pues tiene como atribuciones el acceso a registros, documentos, información, ordena acciones de control, supervisa el cumplimiento de recomendaciones, designa las sociedades de auditoría, recibe y fiscaliza declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas, ¿no? Entonces vemos aquí que hay toda una serie de atribuciones de la Contraloría para poder efectuar adecuadamente su trabajo en la recopilación de información, la elaboración del Plan Nacional de Control o la designación de sociedades de auditoría. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando ya de las atribuciones. La Contraloría también tiene potestad sancionadora, ¿no? O sea, en mérito de esta ley, la Contraloría puede sancionar a personas naturales, ¿no? Personas jurídicas, como resultado, cuando se identifica como resultado de un servicio de control, se identifica responsabilidad y la comisión evalúa y sostiene que debe aplicársele una sanción en el marco de esta ley. Y bueno, ya hablando de los órganos de control institucional, pues como ya les comentaba hace unos minutos, la mayoría de entidades que conforman el Sistema Nacional de Control es el órgano de control institucional. Realiza como objetivo el control gubernamental en la misma entidad para la corriente transparencia y gestión de sus recursos y bienes. Acá está lo que habíamos hablado hace unos minutos, ¿no? De la famosa relación funcional y administrativa de los socios, ¿no? ¿Por qué se habla de la relación funcional y administrativa? Como les comentaba, en el modelo anterior, los auditores tenían una relación administrativa con su entidad y una relación funcional con la OSI, con el órgano de control, que les llamaba y les decía lo que tenían que hacer. Y no obstante ello, el contrato que firmaban para prestar servicios como auditores los firmaba en la entidad pública, sea ministerio, sea cualquier otra entidad, ¿no? A eso uno se refiere con dependencia funcional, porque yo quizás no voy a tener que siempre coordinar con el rector y el especializado, por más que vive en otro ambiente, ¿no? Entonces, esa es un poquito la fuerza de la distinción, independientemente del vínculo laboral o contractual que tenga con la CGR o con la entidad. ¿Ya? Entonces, el jefe de la OSI es designado encargado, conforme a la normativa de la materia, normalmente lo hace la Contraloría. El personal de la OSI puede ser supervisado, evaluado y separado también por la Contraloría. El jefe y el personal de la OSI no están sujetos a mandato del titular, o sea, no son dependientes funcionalmente del titular de la entidad, sino que tienen que hacer la coordinación con la Contraloría General de la República. ¿Ya? Y aquí vemos un poquito más ya repasando lo que fue la sociedad de auditoría, ¿no? La sociedad de auditoría es el tercer actor que se desenvuelve en este Sistema Nacional de Control y justamente en mérito a eso son designados por la Contraloría General de la República mediante un concurso público de méritos. O sea, se presenta una serie de candidatos y gana el que mejor cumple con las expectativas, ¿no? Muy bien, entonces seguimos desarrollando nuestra clase. Acá hay un pequeño cuadro sinóptico, ¿ya? Donde podemos apreciar cómo se interrelaciona el control gubernamental con los objetivos de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, partamos de que hay un sistema nacional de control y son tres los actores principales: la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, ¿ya? Ellos sostienen el sistema nacional de control, ¿ya? Ahora, hay aspectos eh, que van con el objetivo de este Sistema Nacional de Control, que tiene que ver con luchar contra la inconducta funcional y la corrupción. Asimismo, mejorar
la calidad de las intervenciones públicas. Entonces, de esta manera, el control gubernamental tiene un impacto en la mejora o en el mejoramiento de la gestión pública, ¿ya? Es importante concebir al control gubernamental no simplemente como un mero hecho sancionatorio, sino también tiene una capacidad preventiva muy grande. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué es el control gubernamental? Pues es una mezcla de aspectos que tienen que ver, como ya habíamos hablado, con la vigilancia. Acá estamos viendo vigilancia, estamos viendo supervisión y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, ¿no? Si se han aplicado también los principios de eficiencia, eficacia y economía, para que se pueda engarzar o mejorar el nivel de gestión pública. Entonces, acá reconocemos la importancia de la supervisión, vigilancia y verificación de los actos que van a ser analizados, ¿no? Como gestión pública. El control gubernamental puede ser interno y externo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿alguien tiene una idea de lo que es el control interno? A ver, algún voluntario, por favor. ¿Alguien que quiera intervenir? Y separarlos del control externo. A ver, si no hay voluntarios víctimas. ¿A quién? ¿Cómo dijo, profesor? Disculpe. Buenas noches, igual. Te comento, Stuart. Tienes ahí, te está preguntando sobre la diferencia entre control interno y control externo. ¿Alguno tiene algún acercamiento? ¿En qué se diferencia? No sé si alguno ahí de repente podría intervenir. Si es que ninguno se anima, les comento. El control interno lo realiza la propia entidad pública, ¿ya? Lo realiza, por ejemplo, si estamos hablando de una entidad como el programa Juntos, como PRONIET, ¿no? Que ellos dicen, mire, nosotros vamos a prevenir los actos de malos manejos de recursos públicos. Entonces, vamos a hacer control interno. Entonces, el titular de la entidad con sus gerentes, digamos que trabajan sobre algunos componentes de ambiente de control, de comunicación, algunos componentes que van orientados a que a los funcionarios, los servidores públicos, realicen más adecuadamente su trabajo, ¿no? Teniendo bien definidos los límites, las divisiones, las competencias, ¿no? Y de esta manera también un ambiente adecuado para que puedan hacer su trabajo, se reducen los supuestos de mala gestión pública, ¿no? Entonces, por eso que es importante que el control interno lo realice la propia entidad pública, ¿no? Por un lado. También lo pueden hacer los órganos de control institucional, ¿no? Pueden promover y recomendar actividades cotidianas de mejoramiento del control interno, ¿no? La diapositiva nos dice eso, realizado por autoridades, funcionarios, servidores y por el órgano de control institucional. El control interno puede ser previo, normalmente es previo, simultáneo y posterior también. Y el control externo, a diferencia del interno, este sí es exclusivo de los órganos del Sistema Nacional de Control. El control interno sí puede ser desarrollado por la propia entidad, ¿no? El control externo sí es competencia de los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Y cuáles son esos órganos? Pues son la Contraloría General de la República, las sociedades de auditoría y los órganos de control institucional. A ver, Zoraida, por favor, te escuchamos. Profesor, ¿el control interno está a cargo de OSI? Puede ser ejercido por la OSI y puede ser ejercido por la entidad pública. Entonces, los dos tienen competencias en el control interno. Por ejemplo, Pero por eso te comento, o sea, tenemos una ley de control interno vigente, ¿no? Que nos señala que la responsabilidad recae principalmente en la misma entidad. Eso no enerva de que el órgano de control interno formule recomendaciones, esté examinando permanentemente de qué manera se puede mejorar el control interno. Pero la competencia en realizar el control interno, propiamente dicho, es de cada entidad pública, ¿ya? por ejemplo, en, disculpe, A ver, te doy un ejemplo. en educación, Ajá. en las direcciones de educación regional
existe OSI. Ujú. ¿Qué se encarga en este área OSI? Por eso, o sea, El control usted dijo de bienes y... te cuento, mira, las OSIs ejercen control gubernamental. Ya, el control gubernamental es básicamente la supervisión, vigilancia y verificación de que no se empleen inadecuadamente los bienes y recursos públicos. Un ejemplo, ¿no? En la Dirección Regional de Educación le asignan un presupuesto. El presupuesto, por ejemplo, para adquirir equipos, ¿no? Y resulta que con ese dinero no adquieren equipos, sino compran, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Compran un bien diferente que por ejemplo, bienes que no tienen que ver con el equipamiento, sino de repente compran otro tipo de bienes para los trabajadores. Entonces, ahí se da un supuesto de mal empleo de los recursos públicos y como en las direcciones regionales los brazos del control gubernamental son los órganos de control institucional, pues ellos realizan el control gubernamental. Ahora, ese control gubernamental puede ser interno o externo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el interno y externo? En que el control externo lo realiza básicamente, lo puede realizar el órgano de control interno también. Lo puede realizar la sociedad de auditoría y lo puede hacer la Contraloría General de la República. ¿Por qué se llama control externo? Porque básicamente yo audito actos que yo no he hecho, ¿no? Los órganos de control interno no hacen gestión pública, ¿no? Entonces yo veo, oye, ¿sabes qué están haciendo acá? Por favor, corríjanse, ¿no? Ustedes, funcionarios públicos, corríjanse, ¿no? Ahora, ahí va el ejercicio del control gubernamental externo, ¿no? El control interno tiene que ver más con las condiciones para que yo no efectúe un mal uso de recursos públicos. ¿Y cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, que no tenga un buen ambiente de control. ¿Qué significa eso? Una entidad que no tiene su manual de organización y funciones, ¿no? Una entidad que, por ejemplo, tenga personas que trabajen sin un cuadro funcional, ¿no? O un documento que establezca qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Eso, por ejemplo, es no tener ambiente de control, ¿no? De repente también hay entidades que tienen muchos, digamos, riesgos de corrupción, ¿no? No regulados, sin regulación, sin directivas que establezcan determinadamente la competencia, ¿no? Puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Tienes que cuidarte en caso de que haya un supuesto de corrupción. A eso va el control interno, a prevenir actos de disposición o de mala gestión de recursos públicos, ¿no? El control externo es obviamente yo ya empiezo a verificar que ya con el funcionario, ¿no? Que es el que hace la gestión pública, si está realizando o no, está cumpliendo o no los protocolos de gestión, ¿no? Entonces yo como auditor yo tengo que ver si es que, por ejemplo, se me ha asignado recursos para compra de equipamiento y compro otra cosa, entonces yo voy con el reporte, sabe que acá el presupuesto sí asignado por esto, ¿por qué tú estás haciendo lo contrario? Entonces mi documento de evidencia o de sustento es justamente es la ley de presupuesto, o puede ser una directiva, o puede ser una norma que asigna recursos a la Dirección Regional de Educación. Entonces hay otro tipo de sustento para eso. Espero que se haya entendido, Zoraida. No sé si tienes ahí alguna otra consulta. Sí, profesor. Una otra consulta. Claro. OSI también se encarga, por ejemplo, en las direcciones regionales de las faltas, tardanzas. No, no, no. Lo que pasa es que eso es, Siempre escucho eso. se llama, procedimientos administrativos disciplinarios, ¿ya? O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, en cualquier entidad pública, ¿no? Tú tienes, como trabajador, ¿no? Algunas funciones que realizar, por ejemplo, yo tengo que llegar temprano, tengo que marcar mi tarjeta, no tengo que dormirme en el trabajo, tengo que estar haciendo diferentes actividades que pueden generar responsabilidad administrativa funcional, entonces yo le tengo que remitir el expediente al órgano
de procesos disciplinarios de cada entidad. Y cada entidad tiene que tener un órgano. Eso no es la OSI. Normalmente depende de recursos humanos y se le informa y este órgano tiene como competencia determinar si tienes responsabilidad o no. Entonces, ellos definen tu responsabilidad administrativa. La OSI, básicamente va por la gestión de recursos. Lo que sí puede darse es que quizás la OSI encuentre un supuesto, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que te comento, el dinero fue entregado para que yo compre equipo, ¿no? Se le dio al administrador para que compre equipo y el administrador decidió comprar otra cosa, ¿no? Decidió comprar, no un equipo, sino decidió, no sé, transferirlo para otra partida y entregarlo directamente a los trabajadores, ¿no? Ya. Eso que ha hecho, obviamente está prohibido. Entonces, lo que la OSI hace es identificar un defecto o un acto irregular, ¿no? Entonces, lo señala, acá hay un acto irregular que generaría responsabilidad administrativa disciplinaria. Entonces, con ese hallazgo, que debe estar en un informe de auditoría, ¿no? Y debe haber seguido todo el procedimiento, ese documento es remitido a la Secretaría de Procedimientos Disciplinarios, al órgano de procedimientos disciplinarios, para que ellos determinen las responsabilidades del administrador. Entonces ellos van a evaluar, el administrador va a tener que defenderse también ahí, va a tener que señalar si, sabe qué, no sabía, tenía alguna justificante o no, y es ese órgano de procedimientos disciplinarios quien va a definir si es que le corresponde una sanción. Esta sanción puede ser una amonestación, verbal o escrita, puede ser una suspensión o puede ser un cese, si es muy grave, ¿no? En su servicio, un despido, ¿ya? No sé si entendiste eso, Zoraida. Sí, lo tengo claro, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Ok, listo, gracias. Entonces regresamos a la clase. Más o menos con Zoraida, entonces hemos ensayado la definición acá y la distinción entre control interno y control externo, ¿ya? Entonces, Stuart, adelante, te escuchamos. Profesor, una consulta respecto a lo que es control externo, en este caso la Contraloría, ¿está a cargo de todas las entidades públicas del Estado? El control externo está a cargo de los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Y cuáles son los órganos del Sistema Nacional de Control? Es la Contraloría, número 1. Número 2, los órganos de control institucional. Y número 3, sociedades de auditoría. ¿Ya? Entonces, estos tres realizan control externo. Control externo porque ellos auditan acciones que han realizado los órganos que hacen gestión pública. Acuérdate, propiamente estos órganos del Sistema Nacional de Control no hacen gestión pública. Ellos, su labor es auditarte. Ellos revisan si tú has hecho bien tu compra, si tú has actuado debidamente en la gestión, ¿no? Ese es su trabajo, pero gestión no hacen. Entonces, es por eso que se habla de control externo, ¿ya? El control interno, a diferencia de eso, tiene que ver más con los elementos que previenen la comisión de actos irregulares en la gestión de recursos, ¿no? Que haya ambiente de control, que haya comunicación, que haya definición de competencias y que está a cargo, sí está a cargo de implementarlo el titular de la entidad y el órgano de control institucional lo coadyuva con recomendaciones, básicamente. ¿Ya? Perfecto. A ver, adelante, Subar. A ver, no sé, sería más como una aclaración. Cuando yo estuve haciendo prácticas en la municipalidad, bueno, estaba de practicante obviamente y bueno, fui a almorzar y cuando regresé, mi área, el área de tesorería, la encontré cerrada. Entonces, bueno, nos avisaron de que había venido Contraloría y que, bueno, digamos, iba a tomar un tiempo mientras revisen documentos y cosas así. Eso, eh, ¿cómo le digo? O sea, eso es lo que hace Contraloría, llega, digamos, a algunos lugares del estado o municipalidades a hacer revisiones inopinadas, se le llama así, o sea, así como de momento. Claro, o sea, ellos están finalmente, la función de los órganos del Sistema Nacional de Control es auditarte, o sea, supervisar si la entidad pública está
correctamente gestionando los recursos públicos. Por ejemplo, imagínate que tú eres administrador, ¿no? Tú eres el jefe de administración de una municipalidad. Entonces tú tienes a tu cargo un montón de cosas, ¿no? Tienes las compras, tesorería, caja chica, ¿no? Entonces vienen a hacerte una visita inopinada, ¿no? Para ver si tú tienes tus documentos en orden y hacen un arqueo de caja, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, eso también escuché, ese término de arcade de caja también lo escuché cuando llegaron a hacer esa supervisión. claro. Entonces, hacer un arqueo de caja, ¿qué significa? De que se interrumpe el servicio que se está brindando en caja chica, se ven los sustentos, sí, y efectivamente se hace un comparativo. Es para recoger información, ¿no? Pero esa es una actividad muy concreta. De ahí vamos a verlo más adelante. El control gubernamental tiene muchas expresiones, ¿no? O sea, puede hacerse un control, una visita inopinada muy, muy específica, puede recopilarse información que abarque varios años, ¿no? Puede también hacerse control simultáneo, entre otros tipos de actividad, que todas están orientadas a ver si es que tú como administrador estás trabajando correctamente o no, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos adelante. A ver, Yolanda, por favor. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo trabajo en una municipalidad. Ajá, Entonces, yo cuando recién entré, estábamos en la oficina y nos dijeron que llegó la OSI. ajá, Entonces, entraron y llamaron a dos trabajadores, ¿no? Y a dos compañeros. Y justamente le hacían preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué cosa, cómo están tus informes? Todo, ¿no? ajá. Y eso hace la OSI. Por ejemplo, ver, ¿no? En qué gasta, si el dinero del Estado está rendido por el trabajador, lo que hace todo su trabajo, ¿no? Claro. Yolanda, mira, te cuento. Eso quizás pueda ser materia de un curso más detallado, pero los auditores tienen todo un protocolo para hacer su trabajo. O sea, ellos, primero planifican la acción de control que van a realizar normalmente, ¿no? O sea, dicen, por ejemplo, desde la Contraloría hasta las OSIs empiezan a señalar, este año vamos a auditar a esta municipalidad. Entonces, cada OSI, y entiendo que de repente el municipio tiene su propia OSI, si no lo tiene es de otra OSI que ha venido a visitarte, tiene un plan, ¿no? Un plan de acciones de control. Entonces voy a auditar a esta municipalidad y voy a ver cómo están sus estados financieros, cómo está su caja chica, cómo está las compras, cómo trabaja su almacén, entre otros aspectos. Entonces, hay diferentes tipos de auditoría y para hacerla, primero la planifican, después empiezan a recoger información de campo, ¿no? Empiezan a hacer entrevistas, empiezan a revisar documentos, luego se concentran en procesarlo y finalmente elaboran un informe. Es un informe de control. El clásico producto es un informe de control donde ellos señalan todo lo que han hecho, ¿no? Todas las pautas y el protocolo que han seguido, las evidencias que han encontrado y, de ser el caso de haber encontrado alguna irregularidad, las responsabilidades de las personas que estarían involucradas, ¿no? Y ese documento lo remiten a su superior, que es al jefe de la OSI, y este jefe de la OSI a su vez lo remite al alcalde, ¿no? Para que el alcalde lo recibe y entonces dice, ya, con ese documento tengo que subsanar, tengo que corregir las fallas que me han identificado o determinar las responsabilidades de las personas que no han hecho bien las cosas que tenían que hacer. ¿Ya? Entonces, no sé si está más o menos claro, Yolanda. ¿Ya? Entonces, regresamos a nuestra clase. ¿Ya? Entonces, seguimos con el control interno y externo. Ahora, como les comentaba, el control interno va más que nada, de nada, Yolanda, va más que nada por el tema de preventivo, ¿no? O sea, se quiere garantizar que en una entidad pública no se cometan estas irregularidades. Y para eso se puede hacer también en tres etapas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una entidad que está interesada en anticiparme a eso, yo, por ejemplo, imagínense que a Stuart o a Yolanda lo designen como responsables o alcaldes, ¿no?
Entonces, Stuart, alcalde de un distrito, Yolanda también. Entonces, ellos entran y dicen, miren, yo no quiero ningún problema de control, yo entonces voy a hacer o promover un control interno previo, no quiero que después me estén llamando la atención. Entonces, antes de efectuar cualquier gasto, ¿no? Ejecución de recursos, pues se reúne a los funcionarios y se investiga cuál es el estado de los riesgos de poder cometer alguna irregularidad. Entonces, en función a eso se va ejerciendo un control previo, ¿no? Un control simultáneo interno se hace cuando yo estoy gestionando, ¿no? Imagínense que a mí me llaman y yo tengo que asumir, tengo que empezar a gestionar, pero yo también tengo que irme dando cuenta de las debilidades de mi entidad y por eso voy efectuando acciones de control interno, corrigiendo aspectos en los que se pueden corregir. Y finalmente, posterior, es cuando ya he hecho la actividad y yo estoy tratando de revisarlas a efectos de corregir algunas fallas que yo haya podido detectar, ¿no? Entonces, es en esos tres momentos en que el control interno también puede ejecutarse. En cambio, los controles externos, como les digo, son netamente ya de la Contraloría, de las OSIs y de las sociedades de auditoría, ¿no? Son previos, son simultáneos también y son posteriores, ¿no? Y ya tienen cierto protocolo, ¿no? Se aplican sistemas de control, de legalidad, de gestión, para poder verificar, si es que se están dando irregularidades o no. Un ejemplo, ¿no? de control gubernamental previo externo son algunos aspectos que hace la Contraloría por competencia legal. Por ejemplo, cuando hay un contrato público de obra, que lo vimos en la clase anterior, yo tengo el límite de los adicionales, ¿no? O sea, no pueden superar el 15%. Pero no solamente eso, sino que yo tengo que contar con la autorización de la Contraloría General de la República para poder hacerme adicional. Entonces yo como entidad, tengo que hacer un expediente pidiéndole permiso a la Contraloría para hacer el adicional. Solamente si la Contraloría me da permiso, entonces procedo, ¿ya? Tanto en adicionales de obras como en adicionales de supervisión de obra. Entonces, ese es un control externo previo, ¿no? Antes de que yo haga la adicional, ya me están controlando. Así también para las compras militares o secretas, la Contraloría tiene una conformidad que dar. El Ministerio de Defensa le remite a la Contraloría un expediente para compra, por ejemplo, de un avión, ¿no? Un avión Mirage, no sé si siguen de moda los Mirage, pero en todo caso un avión de guerra requiere el voto de la Contraloría antes que se compre el avión. Y algo también con las operaciones de endeudamiento que son préstamos. Por ejemplo, el Estado peruano va a prestarse 500 millones de dólares, ¿no? Para mejorar la infraestructura del puerto de Chancay, ¿no? Entonces, tiene que haber una conformidad de la Contraloría también, teniendo en cuenta eso. Entonces, esos son los 4 ejemplos clásicos de control externo previo, antes. Simultáneo, es cuando yo estoy, por ejemplo, ejecutando una obra pública, ¿no? Estoy haciendo un hospital, estoy haciendo un puente, es una infraestructura donde el auditor o los auditores intervienen de manera simultánea acompañándome. Yo estoy ejecutando, pero me están haciendo advertencias. Oye, corrige esto de acá, está muy caro, parece que está sobrevalorizado estos componentes, revísalos. Y yo, justamente, a efectos de evitar un problema posterior, tengo que ir tomando conocimiento de estas observaciones e implementándolas, ¿no? Sobre la marcha. Ejemplos del control simultáneo es el control concurrente, la visita de control y la orientación de oficio que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y finalmente, el control externo clásico es el posterior, es el que yo ejecuto cuando ya el gasto ha sido realizado, la compra ha sido realizada, cuando el daño está hecho, ¿no? Los ejemplos clásicos son los de auditoría financiera, ¿no? La auditoría de los estados financieros que hacen la sociedad de auditoría externa, ¿no? La auditoría de cumplimiento para ver si yo efectivamente cumplí las metas que tenía previstas, ¿no? Para el año fiscal. La de desempeño, si es que además de eso incluí aspectos de eficiencia y eficacia, así como de economía. Servicio de control específico y acción de oficio posterior. ¿Ya? Vamos viendo entonces el resto de nuestra clase. Las normas de control gubernamental.
¿no? Tienen cierto parámetro, por ejemplo, como le comentaba acá con Yolanda, que tienen que emplearse, ¿no? Las normas de control gubernamental lo que me dicen es que los servicios de control siempre son supervisados, ¿no? De manera continua. O sea, siempre tienen un supervisor. Cuando ustedes van a leer un informe de control, van a ver de que hay un jefe de equipo, pero también hay un supervisor. Entonces, ese es parte del protocolo. Son supervisados, ¿por qué? Porque tiene que haber siempre un mejoramiento continuo y una revisión y verificación, ¿no? Hay resultados de los servicios de control que se emiten por escrito. Se caracterizan por mantener una estructura ordenada, lo que les decía el informe de control, y los resultados se comunican a las autoridades. Cuando yo termino de hacer mi acción de control, tengo que emitir por escrito un informe que tiene un protocolo, ¿no? Y este informe es remitido a los titulares de las entidades. Luego de que se emite ese informe, hay un protocolo de seguimiento. O sea, ahora el órgano de control institucional tiene que estarle preguntando al titular de la entidad si ya se implementaron las recomendaciones o no. Si ya se superaron esas observaciones o no, todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen las normas de control. Hay normas de servicio de control previo también, ¿no? Como les comentaba, cuando yo hago control previo, digamos que hay algunos que solamente son de la Contraloría, como le decía, los adicionales de obra, ¿no? Hay otros que tienen como objeto emitir un resultado para atender el requerimiento de la entidad que lo está solicitando y siempre se realizan con anterioridad a la ejecución del acto, ¿no? Antes de que yo realice. Los ejemplos clásicos son los que le he comentado de la Contraloría de las compras militares, de los adicionales de obra, ¿no? En el servicio de control simultáneo se examina de forma objetiva y sistemática los hitos de control y las actividades de un proceso en curso, a efectos de identificar situaciones de riesgo. ¿Cómo es eso de los hitos de control, profesor? Les cuento. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un hospital, ¿no? El control parte definiendo hitos de control. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo, si hablo de un hospital, lo primero que voy a ver es la infraestructura, ¿no? El terreno es el adecuado, está saneado, no hay sobrevalorización del expediente técnico. Eso es por el tema previo, de las condiciones previas para iniciar, ¿no? El expediente técnico, por decirlo. Ese puede ser un hito. El otro hito ya es la ejecución. ¿Cómo va la ejecución? Se está demorando, se están pidiendo ampliaciones de plazo, adicionales, reducciones. Podría ser un segundo hito. El tercer hito ya va por la culminación, ¿no? Y se está contratando el personal, ya está listo para operar o no. Entonces, cada uno de esos hitos va generando como una cadena de historia, ¿no? Yo, por ejemplo, te observé cuando recién estaba ejecutándose este hospital que no esté sobrevalorizado el expediente técnico. ¿Has subsanado algo después o no o lo has dejado así? Entonces el funcionario tiene que haber implementado unas acciones de adecuación para que después, al final, ya ejecutado el hospital, no me diga a mí la Contraloría, yo te advertí durante todos los 2 años que has estado ejecutando que estaba sobrevalorizado y no has hecho nada para corregirlo. Entonces, ese es un poco también lo que fuerza el control simultáneo, ¿no? Que yo tengo que lograr implementar esa recomendación para que no haya una observación futura. Me están advirtiendo cuando yo estoy ejecutando. Es algo muy difícil, porque cuando tú ejecutas, normalmente te olvidas de los controles y empiezas más que nada a lograr, a tratar de ser eficiente culminando tu proyecto, ¿no? Entonces, acá sí tiene que haber un intermedio en que tienes que avanzar en el proyecto, pero también tienes que satisfacer los requerimientos de información de los órganos de control cuando realizan control simultáneo, ¿no? Seguimos entonces con la exposición. Los principales ejemplos de control simultáneo son estos de acá. El control concurrente, como ya les he comentado, es el acompañamiento sistemático, multidisciplinario, integral, que funciona a través de hitos de control. El control concurrente es el más completo de los servicios de control simultáneo, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un hospital, entonces los hitos
Los grandes hitos pueden agruparse en infraestructura, en funcionamiento, contratación de personal, pero de repente en infraestructura también hay un subhito de arquitectura, otro el tema eléctrico, en fin. O sea, es justamente complejo, pero lo que le da la ventaja a ambos es que yo ya sé los defectos que supuestamente está sufriendo y que van a ser después formulados y que están siendo formulados ya por la Contraloría, ¿no? Y sus órganos. Entonces, de esa manera me anticipo y puedo corregir la mayoría de observaciones que me han formulado, ¿no? Para eso sirve el control concurrente, ¿ya? La visita de control es más específica, ¿no? Se hace también en un proceso en curso, pero yo básicamente aplico técnicas de inspección y observación, ¿no? Y es un único hito, no es una complejidad de hitos como en el control concurrente. Y finalmente, la orientación de oficio es revisión documental y análisis de información. No implica la visita o el recojo de información en campo, ¿no? Y no requiere de realizar acciones de planeamiento o contar con una etapa de planificación, ¿no? Entonces, es algo muy puntual. La orientación de oficio es una revisión documental específica, ¿no? Ya, entonces, seguimos en la clase. Acá vemos también un poquito las caracterizaciones de los servicios de control simultáneo, ¿no? Se desarrollan prácticamente en el mismo espacio y tiempo en que se hace la gestión, son oportunos por eso. Son muy rápidos porque finalmente a mí no me dan mucho plazo para implementarlo porque yo estoy gestionando, ¿no? Entonces no tengo plazos muy holgados, ¿no? Son plazos breves. Es preventivo justamente por eso, porque tiene como fin que no se concrete el daño que ellos están identificando o están advirtiéndome para que yo lo corrija, ¿no? Y finalmente es sincrónico porque su desarrollo se realizan durante el proceso en curso, ¿no? Permite adoptar a tiempo las acciones que correspondan, ¿ya? Y ahora los servicios de control posterior, los más conocidos, se realizan con el objeto de examinar de manera objetiva y oportuna los actos ya ejecutados, ¿no? Tanto en bienes, operaciones y servicios. Yo, por ejemplo, me entregan un colegio, ya se entregó el colegio, entonces yo voy a tener que hacer el informe de control externo a ver si ese colegio cumplió con el expediente técnico, no se incrementó, se desbalanceó el presupuesto, si fueron todos, entonces voy a tener que revisar toda la historia del proceso a efectos de ver cómo se comportaron los actores en el mismo, ¿ya? Seguimos entonces con nuestra exposición y vemos aquí los principales servicios de control posterior. Pueden ser auditorías, que son las auditorías contables que normalmente realizan las sociedades de auditoría, que son entes privados designados por concurso público de méritos, y las auditorías son financiera, de desempeño, de cumplimiento y otras. Hay servicios de control específico con hechos irregulares, acciones de oficio posterior y otros que se determinen, ¿no? Ad hoc, de manera específica. Acá vemos un poquito las definiciones. Como les comenté, las auditorías financieras van por el examen de los estados financieros, ¿no? Expresa la opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros. Normalmente están a cargo de las sociedades de auditoría, ¿no? La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo y profesional, pero que va más por la observación de la normativa aplicable y el cumplimiento del servicio de legalidad, del principio de legalidad en el ejercicio de las funciones. Si es que este funcionario que está saliendo, eso normalmente se hace en las entregas de cargo, ¿no? Yo hago una auditoría de cumplimiento para ver si el funcionario que estuvo antes que yo cumplió con la norma, ¿no? Cumplió con las normas. Y finalmente la auditoría de desempeño es un examen más complejo porque yo hago evaluaciones de eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción, ¿no? O sea, que es algo, digamos, que requiere más tiempo para poder examinar, pero definitivamente es un examen mucho más completo que va más por verificar si el funcionario ha tenido logros adicionales a simplemente ejecutar recursos o cumplir con el principio de legalidad, ¿no? En este caso, tengo que haber sido eficaz, eficiente, haber aplicado economía y calidad en la producción. También estamos con los servicios específicos
a hechos presuntamente irregulares, ¿no? Donde yo me doy cuenta de una irregularidad, veo de que, por ejemplo, el alcalde tiene por ejemplo, ¿no? Algo que sucede mucho acá en Lima, ¿no? Que la movilidad o el transporte del ministerio se lo dan a la esposa, ¿no? Entonces, irregularmente, porque es un delito incluso, una persona que no es funcionaria utiliza un bien público. Entonces, eso requiere una intervención puntual para verificar los hechos con evidencias, ¿no? Y se identifican los responsables civiles, penales o administrativos. Y finalmente, la acción de oficio posterior es la modalidad que consiste en comunicar a la entidad la existencia de hechos e indicios de irregularidad para su corrección. ¿Ya? A ver, Yolanda, adelante. ¿Quieren intervenir? Sí, profesor. Adelante. Profesor, usted tocó auditoría de cumplimiento. La Ajá, famosa frase, cuando se termina la gestión, dice, cuando viene la auditoría, dicen, se asumen los pasivos y los activos, ¿no? Entonces, ajá. hay algunos que tienen pues incumplimiento y siempre he escuchado que dicen, si tiene pena tú lo tienes que cumplir porque si no, esa responsabilidad va a caer sobre la persona que asume el nuevo cargo. ¿Qué tan cierto es eso? O, Lo que pasa es que las auditorías de cumplimiento se hacen sobre todo para identificar aspectos. Por ejemplo, imagínate que tú vas a ser, eres elegida alcaldesa, ¿no? Del municipio, vamos a ponerlo acá, de Breña, pues. No sé si saben lo que pasa con unos municipios acá en Lima, ¿ya? Por ejemplo, el municipio de Breña, junto con otros más, están quebrados. Ya tienen una deuda de varios millones de soles. Entonces, cuando yo pido la auditoría de cumplimiento, estoy identificando, mira, estas cosas, yo las estoy encontrando acá como irregulares, ¿ya? No me vayas a meter a mí en eso. En todo caso, a partir de aquí empieza mi gestión y estoy identificando acá irregularidades en toda esta gestión para que la auditoría haga el control externo, ¿no? Ahora, la auditoría de cumplimiento, ojo, es un control externo, es un control a personas que ya no están, ¿no? Entonces, digamos, se utiliza mucho en política, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hizo el alcalde Castañeda cuando asumió el cargo después que se fue la alcaldesa Villarán es pedir una auditoría de cumplimiento, ¿no? La auditoría de cumplimiento identificó varias irregularidades y, digamos, le sirvió a él para digamos, establecer un corte, ¿no? De acá empieza mi gestión, esto de acá yo no lo he visto y de ahí me auditas tú, ¿no? Entonces, normalmente estos funcionarios realizan mucho este tipo de auditoría. Ahora, como tú dices, se asumen activos y pasivos, sí, es cierto, pero con ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, hay algunas restricciones que tienen los funcionarios públicos en gobiernos locales, incluso en gobierno nacional cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? O sea, no puede haber un gasto excesivo, ¿no? En pago de personal, entre otras cosas más. Entonces sí tiene que haberse el cumplimiento de normas. Si yo, por ejemplo, detecto que mi antecesor no lo ha hecho, sino que se ha gastado toda la plata y no me ha dejado nada a mí para el segundo semestre, entonces yo tengo que pedir justamente la corroboración de ese, ¿no? De ese hecho que va por una auditoría de cumplimiento, ¿no? Entonces, sirve también para eso, ¿no? Para determinar y deslindar responsabilidades, ¿no? ¿Quieres intervenir, Yolanda? Ah, ya, porque tenías la mano levantada. Espero, Zoraida, haber aclarado un poco el tema con este comentario, ¿ya? sí, profesor. Muy bien, entonces ya vamos avanzando aquí estábamos hablando de los servicios de control de hechos con presunta irregularidad, las acciones de oficio posterior, que son comunicaciones de irregularidades al titular de la entidad, y vamos con el sistema de control interno, que habíamos hablado ya hace un rato con Yolanda, ¿no? Y con Stuart y Zoraida, ¿no? Entonces, como les comentaba, el control interno
tiene como fin contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales y mejorar la gestión pública, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de acciones, actividades, planes que funcionen para definir, delimitar competencias y buenas prácticas, ¿no? De manera interdependiente e interrelacionada. O sea, el sistema de control interno es una de las apuestas que ya tiene tiempo en las entidades públicas y que ha contribuido mucho a la prevención o a la reducción de riesgos, ¿no? Que es a mi modo de ver un aspecto muy importante, pero no del todo completo porque lamentablemente si bien hay muchas declaraciones conjuntas de reducción de los riesgos, no hay una medición clara, ¿no? De qué tanto tengo implementado mi sistema de control interno o qué tanto no, ¿no? Sino que la metodología, a mi modo de ver, no resulta del todo clara, por lo cual hay poca información y confusa información sobre si realmente algunas entidades han logrado implementar el sistema de control interno y otras no, ¿no? Al parecer algunas, simbólicamente sí, pero en la práctica les falta todavía, ¿no? Sin perjuicio de ello, el sistema de control interno ha sido muy útil para ir mejorando poco a poco, ¿ya? Entonces, acá vemos, por ejemplo, los ejes del control interno, ¿no? Como les comentaba, hay un eje de cultura organizacional, ¿no? Es el eje donde se hace un diagnóstico de la cultura y se hace un plan de acción. Y por cultura organizacional yo entiendo muchas cosas. Pueden tener ambiente de control, pueden tener también algunos aspectos que de alguna manera afectan la operatividad de la gestión, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un ministerio donde hay mucha proclividad de los trabajadores a irse a las 4:30 en punto, que es su derecho, por cierto, pero que también un poco llama la atención de que no hay muchos estímulos, ¿no? Para que ellos se queden más tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que haya varios beneficios que ellos han obtenido, ¿no? Igual no hay muchos estímulos para que se queden un poco más de tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera ministro, formularía algunos aspectos para tratar de mejorar la cultura organizacional, promoviendo capacitaciones, de repente más ambiciosas para que mis trabajadores también puedan quedarse ocasionalmente y después hacer el feedback en favor de la entidad, ¿no? La gestión de riesgos, como les comenté, es un aspecto sumamente importante porque con la implementación de los ISOs ha quedado muy claro que toda entidad tiene riesgos que asumir. Riesgos de corrupción, riesgos de antisoborno, ¿no? Riesgos que afectan la calidad. Entonces, son aspectos que la misma entidad debe tener en cuenta porque finalmente tú diseñas tus procesos, ¿no? Entonces, sabes que un proceso tuyo tiene riesgos de soborno en diferentes etapas, tienes que corregirlos para que estos no se produzcan. Entonces, es importante tener en cuenta también eso. Y finalmente el eje de supervisión, ¿no? Donde yo ya he identificado mi cultura o los niveles de cultura a los cuales quiero llegar, los riesgos que se cometen, entonces es el seguimiento de que este plan está funcionando, ¿no? Y de evaluación e implementación del sistema de control institucional. Entonces, a ver, vamos a ver, justamente acá se dice, como ejemplo, ¿no? La cultura organizacional tiene los componentes de ambiente de control, información y comunicación, la de gestión de riesgos, la evaluación de riesgos y actividades de control, y la de supervisión, el tema propiamente dicho de supervisión. Entonces, quizás el más difícil o de poder detectar en mejoría es el uno, la cultura organizacional, por lo que involucra, ¿no? Y la gestión de riesgos también en los procesos, ¿no? En los procesos que tiene una entidad pública para poder brindar un servicio de ese tipo, ¿ya? Finalmente, bueno, estamos acabando nuestra clase el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Adelante, el micro es suyo. O el grupal. En todo caso, si no lo hay, ya quedamos para la próxima clase culminar con nuestra exposición del sistema de gestión de recursos humanos y ley servir, ¿ya? Entonces,
mucha suerte en su examen, que todo vaya muy bien y estamos atentos para vernos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor, que tengan buenas noches.